uno de los jugadores más queridos de su generación, y en su carrera dejó un sinfín de grandes goles y regates. Aquí un top 15 para que disfrutes del bueno de Jar Jar Binks. Número 15. Contra el Zaragoza, temporada 2003-2004. Cuando Diño fichó por el Barcelona el verano del 2003, el club estaba sumido en un ambiente de malos resultados y falta de alegría, y el brasileño rápidamente tuvo un impacto considerable con su fútbol poniendo de pie el Camp Nou. Por ejemplo, en un en que los resultados no estaban siempre a la orden del día, pero el genio del brasileño ayudaba a sobrellevar esos malos tragos, ese Barcelona, incluso en los peores momentos de la temporada. Son esos instantes de genio lo que hacen que el fútbol de Diño fuera tan valorado por hinchas de todas partes del mundo, incluyendo sus propios rivales. Número 14. Contra el Athletic Club, temporada 2006-2007. Esta temporada es considerada por muchos como el comienzo del declive de Ronaldinho como jugador de primer nivel, pero eso no desmerita alguno que incluso sus jugadas más vistosas y divertidas cumplían un propósito dentro del desarrollo del partido, cosa que siempre vale la pena considerar. Y esta jugada se gana un lugar en la lista debido a demostrar exactamente eso. Número 13. Contra el Olympique Marsella, temporada 2009-2010. El periodo de Ronaldinho en el Asociación Calcio Milan fue una época interesante en el sentido de que no siempre fue muy efectivo ni consistente, pero pudimos ver destellos de su magia mientras aún se mantenía en el fútbol de la más alta categoría. Prueba de esto es esta jugada contra el club francés Olympique Marsella, donde hace una pisadita y luego un caño, dejando totalmente expuesto al defensor rival. Ronaldinho siempre tuvo un segundo más a la hora del regate, y sabía sacar lo máximo de ello en todo momento, cosa que se puede evidenciar en esta jugada. Número 12. Contra la Asociación Calcio Milan, temporada 2005, junio. No solo era contra su futuro equipo, no solo era contra un Milan repleto de estrellas, y no solo era una semifinal de la UEFA Champions League. También le hizo este increíble sombrerito al primer toque de recepción y con una ejecución sublime, a nada más y nada menos que el gran mediocampista italiano Andrea Pirlo. Ronaldinho nunca tuvo problemas en demostrar sus habilidades en los partidos más importantes y en contra los mejores jugadores, y este sombrerito a Pirlo es una gran evidencia de su talento natural para humillar rivales. Número 11. Contra Inglaterra, Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Era la Copa del Mundo del 2002, y Brasil se estaba enfrentando a una buena selección de Inglaterra, pero entonces apareció un joven Ronaldinho, que lo estaba haciendo bastante bien en un Paris Saint-Germain preinversión de los jeques, haciendo un tiro libre poco convencional que engaña al portero Seaman y anota para su selección. Tal vez no sea un regate o un desborde, pero es una jugada que ha quedado marcada en la historia, no solo porque los brasileños ganaron esa Copa del Mundo, sino también porque fue la manera en que Ronaldinho se dio a conocer frente al mundo y se presentó como ese jugador creativo y único que fue durante toda su carrera. Número 10. Contra Venezuela, Copa América 1999. Y si hablamos de goles geniales con la selección de Brasil, tenemos que hablar de Diño y sus primeras aventuras con la mayor brasileña, en la Copa América de 1999. En lo que terminaría siendo una aplastante victoria por 7-0 contra Venezuela, el astro brasileño tuvo una buena carta de presentación con la selección mayor al hacer un sombrero notable al defensor José Manuel Rey y definir de manera muy efectiva frente al portero vinotinto. Fue una de esas muchas actuaciones donde Ronaldinho pudo demostrar de lo que estaba hecho y la notable capacidad que tuvo para maximizar el regate en servicio del equipo. Realmente una joya notable de un juego notable. Número 9. El Chievo Verona, temporada 2010-2011. Tal vez la jugada más icónica que tuvo Ronaldinho en el Asociación Calcio Milan. Pobre del jugador Chievo Verona, que tuvo que pasar por esto, pero Diño decidió enfrascarse con él, y lo hizo mediante una serie de regates que terminaron dejando desparramado al futbolista rival. Realmente una muestra de talento y creatividad descomunal. Incluso si en este punto de su carrera estábamos viendo más pinceladas que consistencia en las actuaciones de Ronaldinho. Pero nadie puede negar que esto es una jugada fenomenal, y una de las muchas razones por las que siempre valía la pena ver jugar a Ronaldinho. Porque sabías que en cualquier momento podía despacharse una jugada notable que te levantaba de tu asiento. Esta es una de esas jugadas que definen el carisma y personalidad de uno de los futbolistas definitivos de su generación.
y lastimosamente los del Chievo Verona tuvieron que ser la nueva víctima del brasileño en ese entonces. Número 8. Contra Chelsea, temporada 2005-2006. Pobre Paulo Ferreira. En la vuelta de los octavos de final de esta edición de la Champions League, que terminaría ganando Ronaldinho con el Barcelona, el brasileño hizo lo que le vino en gana con el gran lateral portugués. Esta es una de las jugadas más icónicas de Diño en su carrera, y en su momento era mostrada en publicidades de La Orejona en diferente de tan buena manera como esta contra Ferreira. Y también vale la pena destacar que estos eran los tiempos donde los enfrentamientos del Barcelona contra el Chelsea eran muy asiduos en la Champions League, y este era un equipo blue muy talentoso, lleno de grandes futbolistas como Didier Drogba, Arjen Robben, Frank Lampard y muchos otros. A muchos de los mejores jugadores en la historia del deporte se les mide por lo que pueden hacer contra los mejores rivales, y esto es algo en lo que Ronaldinho siempre sobresalió, aunque el pobre Paulo Ferreiro no haya querido que fuera así. De todas maneras, aquí tenemos esta jugada para el recuerdo. Número 7. Contra Santos, temporada 2012. Si hay algo que ha definido a Ronaldinho a través de su carrera es su inventiva e ingenio como jugador. El tiro libre contra Inglaterra es un gran ejemplo de ello, pero uno menos conocido e igualmente significativo fue durante su regreso al fútbol brasileño con Flamengo, cuando enfrentaron al Santos de un joven Neymar. Tras una jugada individual en donde lo bajan al borde del área rival, el astro brasileño hace gala de su capacidad de ver lo que otros no pueden y realiza un tiro libre ingenioso que pasa por debajo de la barrera, dándole una anotación a su equipo. El retorno de Diño al fútbol brasileño puede ser visto como un éxito cuando se considera que hasta pudo ganar una Libertadores. Y este gol es una de esas jugadas que queda en la memoria de los hinchas del Flamengo. Y no hay que olvidar que la siguiente temporada ficharía por el Atlético Mineiro y los lideraría a ganar una histórica Copa Libertadores, lo cual era el único trofeo significativo que le faltaba a Ronaldinho en sus vitrinas. Una época donde muchas personas ya habían desconectado de la carrera de Diño porque ya no estaba en Europa y muchos lo consideraron prácticamente semi-retirado, pero tuvo muy buenos pasajes y realmente vale la pena revisar algunos partidos y jugadas que tuvo en el Flamengo y el Mineiro, como este gol contra el Santos. Número 6. Contra el Asociación Calcio Milan, temporada 2005-2006. Ronaldinho realmente hizo una impresión cuando hizo una visita a Milán en las semifinales de la Champions League 2005-2006. Estando en el partido de ida en el San Siro, Diño decidió encarar a uno de los mediocampistas más fuertes e infames del fútbol mundial, Gennaro Gattuso, y hacerle una bicicleta fenomenal que lo dejó desparramado. Una evidencia significativa de la valentía y descaro, en el buen sentido de la palabra, del brasileño se puede ver en esta jugada al no tener ningún tipo de miedo de encarar y driblar a uno de los futbolistas más agresivos del deporte e igual dejarlo en el espejo retrovisor. Por este tipo de jugadas es que ganó el cariño de la gente en todo el mundo. No cualquiera lo hace contra una bestia como Gattuso y sale ileso y con la pelota, lo que demuestra que Ronaldinho simplemente estaba hecho de un material diferente. Y eso es lo que separa a los cracks de muchos otros futbolistas. Una de esas jugadas icónicas y que solo es enaltecida por el contexto de la ocasión y el rival que tuvo enfrente, cosa que solo hace todo esto mucho mejor en todos los sentidos de la palabra. Número 5. Contra el Werder Bremen, temporada 2005-2006. Una de las características que hizo tan icónico a Ronaldinho no solo era su talento natural y su genio para influir en una cancha de fútbol, sino también el hecho de que podía marcarse unos regates bastante inusuales y creativos. Un claro ejemplo de esto fue en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2005-2006 contra el Werder Bremen, donde hizo un giro bastante pronunciado y pudo pasar entre dos jugadores que lo estaban marcando. No solo es un regate bastante peculiar y que no se usa muy seguido, ni siquiera en la actualidad, sino que también le dio muy buenos resultados. Un aspecto que no siempre es discutido cuando se habla de Ronaldinho es que no solamente tuvo una época en la que fue considerado como el mejor futbolista del mundo, justo antes del dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sino que también fue altamente influyente y jugadas como esta son un reflejo de esto, puesto que muchos futbolistas de la actualidad mencionarían el impacto que Ronaldinho tuvo en su desarrollo. Realmente no ha habido otro como él, y eso es el tipo de cosas que separa a los futbolistas generacionales de aquellos que son muy buenos, pero tal vez no tienen el impacto e influencia de estos primeros. La creatividad es la manera de expresarse de los genios, y eso le sobraba a Ronaldinho cuando tenía el balón en los pies.
Número 4. Contra el Athletic Club, temporada 2006-2007. Tal vez uno de los últimos destellos del genio absoluto de Ronaldinho en el Barcelona, y lastimosamente casi tenemos un gol de antología. En lo que había sido una gran actuación individual del brasileño, decide desbordar por la banda izquierda, regatear en múltiples jugadores del Athletic Club de Bilbao y hace una picada por encima del portero, rozando el poste y casi entrando. Imaginen el gol que hubiera sido, pero es una prueba de su legado y lo que hizo en el Barcelona, que esta jugada aún es recordada entre los hinchas del club catalán. Se ha dicho y debatido bastante con respecto a que la mejor época de Ronaldinho en la cima del fútbol mundial no tuvo la duración que muchos hubieran querido y jugadas como esta solo alimentan esa narrativa. Es muy tentador pensar en todo lo que Diño hubiera logrado si se hubiera cuidado más y hubiera tenido el grado de disciplina que Messi y Cristiano tuvieron a lo largo de sus carreras. Al final todo esto son teorías y suposiciones, pero lo que no se puede negar es que esta jugada es magia a morir. Es Ronaldinho a morir. Número 3. Contra el Athletic Club, temporada 2003-2004. Vaya que a Ronaldinho le gustaba jugar contra el Bilbao, y es que algunas de las jugadas que hizo contra los vascos son para enmarcar. Un ejemplo notable de eso es esta joya contra ellos en su primera temporada en el fútbol español. Los Leones siempre han sido conocidos por su estilo de juego aguerrido y de mucho contacto físico, por lo que es aún más destacable el hecho de que Diño hizo un triple sombrerito mientras estaba rodeado de jugadores de Bilbao. Tal como la jugada contra Gattuso en el 2006, es un reflejo de su valentía y capacidad de regatear contra cualquiera sin importar las circunstancias. Como hemos mencionado anteriormente, esto era un periodo de transición en el Barcelona donde muchos jugadores nuevos estaban entrando y muchos estaban saliendo, por lo cual la inconsistencia estaba a la orden del día. Sin embargo, Ronaldinho fue un poco de luz en esos días oscuros y ayudaba a mantener las cosas un poco estables en términos de resultados y entretenimiento. Tal vez los hinchas del Barcelona de esa época no tenían trofeos ni muchos otros éxitos recientes para presumir, pero podían decir que tenían a uno de los mejores jugadores del mundo vistiendo su camiseta y eso era un bálsamo en un momento muy complejo. Hay una infinidad de grandes recuerdos que Ronaldinho le dio a los hinchas del Barcelona, y aún nos faltan dos más que merecen estar en lo más alto de este top. Número 2. Contra el Chelsea, temporada 2004-2005. No puedes negarlo, ningún otro jugador ha podido hacer un gol similar a este. Es uno de esos momentos que es Ronaldinho en todo su esplendor. El contexto, la creatividad, la inventiva a servicio del equipo y esa alegría que podía transmitir con sus jugadas. Simplemente algo sin igual y que afortunadamente ha sido celebrado por millones. Contra lo que era un equipo fenomenal del Chelsea, dirigidos por José Mourinho en el mejor momento de su carrera, el 10 del Barcelona recibió al borde del área rival. Hizo una serie de amagues y movimientos de cadera frente a Ricardo Carvalho, uno de los mejores defensores central de su generación, y lo pone a colocar frente a uno de los porteros más capaces de la historia del fútbol, Petr Cech. También vale la pena destacar que este era un equipo del Chelsea que había sobresalido esa temporada, por ser campeones de la Premier League mediante un récord defensivo absolutamente increíble de menos de 20 goles recibidos en los 38 partidos jugados en la liga. El hecho de que Ronaldinho pudiera hacer eso en Champions de visita contra un equipo con un récord defensivo tan notable, solo hace acrecentar su legado y todo lo que fue en el gran esquema del fútbol mundial. Es uno de los goles que ha entrado en la historia de la Champions League y que siempre es recordado en las listas de los mejores tantos de la competición. Definitivamente una joya absoluta, y uno de esos momentos en donde fuiste muy afortunado si lo pudiste ver en vivo porque ese tipo de goles no se vuelven a repetir. Número 1. Contra el Real Madrid, temporada 2005-2006. Sabes que es tu jugada más humillante y tu regate definitivo cuando hasta los hinchas del equipo rival te están aplaudiendo. Eso fue justamente lo que hizo Ronaldinho en el Santiago Bernabéu en el 2005 contra el Real Madrid para ganarse la ovación de los hinchas madridistas. Ambas jugadas lo muestran encarando con velocidad y técnica, pasando y dejando desparramado a un joven Sergio Ramos y anotando una vez queda mano a mano frente a Iker Casillas en un apogeo. Uno de esos momentos de antología que se ha convertido en historia misma del fútbol español.
El Santiago Bernabéu es conocido por tener un público muy exigente hasta con sus propios jugadores, y no suelen aplaudir cualquier cosa, así que el hecho de que el astro brasileño pudiera obtener una ovación de ellos, incluso si era para castigar a los futbolistas del Madrid, merece ser mencionado. Es probablemente el momento definitivo de Ronaldinho como futbolista, y uno que merece estar en el primer lugar de cualquier lista de este tipo. Magia en su máxima expresión y un ejemplo del privilegio que tuvimos al ver a un genio de este calibre.